es, como es natural, la única realidad en sí, auténtica, definitiva, permanente, eterna. Esta realidad trascendente, podríamos decir desde el punto de vista humano, que se manifiesta a sí misma a través de dos mundos o de dos esferas de conciencia que son, por un lado, todo lo que yo llamo yo, y por otro lado, lo que yo llamo lo otro, el mundo, la existencia. Yo, no yo. Todo es obra del Ser Supremo, todo es expresión del Ser Supremo. El Ser Supremo es la unidad que vincula lo que vivimos como distinto, como opuesto. Por lo tanto, el único camino para unir lo separado, para encontrar la unidad detrás de la multiplicidad, para encontrar la plenitud, consiste en poder situarse interiormente en este punto de conciencia de Dios en nosotros, que nos vincula a la conciencia de Dios en lo otro. Es el punto de unión entre yo y lo otro. Es donde lo que es dos se convierte en uno. Es el único camino de verdadera fusión, de verdadera comprensión, de verdadera realización de la unidad. Dios es expresión, y la expresión de Dios, del Ser Supremo, es expresión de su naturaleza, porque Dios no puede expresar nada que no sea Él mismo, nada que no sea sus propios atributos divinos. Esto quiere decir que todo lo que existe es expresión de su inteligencia infinita, de su poder absoluto, de su amor, felicidad totales. Todo es expresión de estos tres atributos esenciales, lo cual quiere decir que la naturaleza profunda de cada cosa que existe es precisamente amor, inteligencia, poder. Esta es la esencia profunda de todo lo que existe. Es la esencia profunda de lo que llamo yo, es la esencia profunda de lo que llamo mundo, personas, naturaleza, universo, circunstancias. Cuando nosotros tratamos de conocernos a nosotros mismos, o tratamos de conocer a los demás, y no conocemos esta naturaleza profunda, esta verdadera identidad, que es lo que hace que la cosa sea, no conocemos ni a nosotros mismos ni a nada del exterior. O sea, conocer una cosa es realizar lo que es su naturaleza profunda, su ser esencial. El ser esencial de la cosa está hecho de inteligencia divina, voluntad divina, felicidad divina. Hasta que yo no llegue a alcanzar mi propia identidad de esta manera, reconociéndolo, viviéndolo experimentalmente que estoy hecho de esto, y hasta que yo no pueda reconocer la identidad profunda de lo que hay en la otra persona, de lo que es la otra persona como inteligencia, expresión de Dios, como voluntad, expresión de Dios, y como amor, felicidad, expresión de Dios, y yo no conozco a las personas. Digo esto porque podemos contrastar cuán lejos estamos del verdadero conocimiento de nosotros y de lo demás. Nos hemos acostumbrado a mirar a las personas y a nosotros mismos solamente por las apariencias, por lo que registran nuestros sentidos.
Y como los sentidos lo que registran son diferencias, son cosas diferentes, distintas, separadas, porque este es el modo de funcionar de nuestra mente sensorial, entonces creemos que una persona es una suma de rasgos diferentes de otra persona. Creemos que una persona es un modo particular de inteligencia, un modo particular que le diferencia de otro en energía, en estado interior, de tal manera que creemos siempre e interpretamos, de hecho en la vida diaria, como si la persona fuera solo esas diferencias. ¿Cómo es una persona? Pues es muy alta, es muy inteligente, es menos hábil, es fuerte, es egoísta, es una serie de cosas. Pero cada una de estas cosas no definen nada de lo que es la persona. Solamente están refiriéndose a comparaciones con otras personas. Es alta en relación con otras personas. Es inteligente en comparación con otras personas. Es egoísta en comparación con otras personas. O sea que nos conformamos por inercia, por hábito, con un conocimiento de la persona que no tiene nada de conocimiento de la persona. Solamente es un conocimiento de contrastes. ¿Qué es la persona en sí? ¿Cuál es su naturaleza real? No comparándola, no en relación con otras cosas, sino lo que la persona es sustancialmente, intrínsecamente. Cuanto más a fondo llevemos esta investigación, más nos acercaremos a identificarla como una expresión de esta inteligencia, del amor y de la fuerza de Dios. Esta inteligencia se expresa en un grado u otro y con unas modalidades u otras. Pero lo que la persona es en sí es esa inteligencia divina que luego se expresa de un modo. Pero toda ella es inteligencia. Comparándola con otras manifestaciones, podremos decir que es muy inteligente o poco inteligente. Pero muy o poco, toda ella es inteligencia porque está hecha de esto. Como está hecha de energía, como está hecha de una gama afectiva cuyo fondo es la felicidad. Y esa es la naturaleza en sí de las personas. Pero nosotros no vivimos esto. No lo vivimos ni en nosotros mismos. Yo constantemente estoy pendiente de si triunfo o no triunfo, de si las personas me consideran o no me consideran. Estoy pendiente constantemente del criterio que merezco a los demás, de la opinión de los demás, lo cual quiere decir que no vivo lo que yo soy, sino mi cotización, la valoración que los demás hacen de mí. Entonces, si yo no vivo mi naturaleza real, directa, yo no puedo vivir todo lo positivo, todo lo totalmente positivo que es esa naturaleza profunda. Y entonces, como yo quisiera ser de un modo distinto a como soy, quisiera tener algo que no tengo, quisiera no tener unos defectos que tengo, entonces estoy viviéndome siempre en virtud de lo que no tengo o en virtud de lo que quisiera no tener. Y esto me impide tomar conciencia del presente real. Estoy constantemente abocado a lo que quisiera, a lo que espero, a lo que deseo o a lo que temo. Esto me impide vivir esa naturaleza esencial que me hace vivir, que es Dios expresándose en forma de mi ser, como energía, inteligencia y amor. Como yo me vivo así, como yo me creo ser todas esas diferencias, todas esas interpretaciones que hago de mí, ese mismo criterio lo aplico a los demás. El resultado es que no conozco nada real de los demás,
estoy viviendo puramente en un mundo de símbolos y se me escapa lo que es viviente, lo que es una expresión directa de lo superior. Cuando hablamos tanto de que las personas son muy imperfectas, o somos muy imperfectas, de que las personas tienen muchos defectos, que son muy egoístas, o muy vanidosas, o muy orgullosas, cuando nos lamentamos de esto, tenemos razón desde un punto de vista comparativo a cómo desearíamos llegar a ser y desearíamos que los demás fueran. Pero mientras yo esté pendiente de cómo quisiera que fueran los demás, o cómo quisiera ser yo, mientras esté pendiente de este querer o quisiera, no puedo descubrir lo que soy. No puedo descubrir esta acción de Dios en mí, esa naturaleza profunda que me hace ser, en el fondo, totalmente positivo. Y lo que llamamos defectos no es nada más que una interpretación de las cualidades. Como es natural, una mala interpretación, una deficiente interpretación. Si la persona está hecha toda ella de cualidades positivas, como obra que es, como expresión que es de Dios, todo lo que vemos o valoramos como negativo no forma parte de su naturaleza esencial, sino que es consecuencia de un modo de funcionar de esto que es positivo. La persona en sí no es más que cosas positivas. La persona no está hecha del mal, no existe el mal como algo sustancial. El bien sí existe, la realidad positiva es en sí bien. Pero cuando este bien, en lugar de vivirlo directamente, lo estamos comparando con otro modo de bien, entonces es cuando surgen interpretaciones y en lugar de vivir las cosas como son, vivimos las cosas como quisiéramos que fueran y nos lamentamos de que no sean de otro modo como quisiéramos que fueran. Si yo tengo una inteligencia 10 y yo estoy pendiente de una inteligencia 25, me gustaría tener una inteligencia 25, lo que ocurre es que me estoy lamentando por un valor de 15. Y este valor de 15, que yo me lamento, que es lo que desearía llegar a tener, me ocupa tanto, me absorbe tanto, que me impide vivir la inteligencia en grado 10 que tengo. Entonces yo me defino a mí mismo no como inteligencia 10, sino como ignorancia 15. Si yo pudiera vivir sin interpretar, sin comparar, si yo aprendiera a vivir la simplicidad de lo que soy directamente, sin estar pendiente de teorías, de interpretaciones, si yo pudiera tomar conciencia directa de mi inteligencia actual, tal como es, sin compararla, mi inteligencia 10, esta conciencia de inteligencia 10 me llenaría. Y si yo tuviera una capacidad para desarrollar más mi inteligencia, es tomando conciencia de la inteligencia real que tengo, como yo la desarrollaría más rápido. Pero mientras yo esté pendiente de lo que me falta, mientras yo me esté comparando o me esté interpretando en función del contraste, esta crispación sobre el contraste me impide utilizar la inteligencia 10 del todo. Lo mismo ocurre con el amor y la felicidad. Yo estoy hecho de felicidad, mi naturaleza profunda es felicidad. Pero yo aspiro a una felicidad determinada, porque dentro de mí hay el presentimiento, hay la demanda de una felicidad muy grande y sin límites. Entonces, como yo estoy tendiendo hacia esta felicidad sin límites, y como estoy viviendo una pequeñísima felicidad,
estoy viendo la gran distancia que hay entre lo que vivo y lo que desearía vivir. Pero ocurre igual que en la inteligencia. En lugar de vivir la felicidad 10 que está presente en mí, estoy pendiente de lo que me falta para llegar a la felicidad 25. El resultado es que yo me siento desgraciado 15. No vivo la felicidad 10. Me vivo a mí mismo como desgraciado en grado 15. Y entonces me estoy lamentando constantemente de que soy tan desgraciado. Y estoy queriendo que todas las cosas cambien, que las personas sean diferentes, para que yo pueda tener esa felicidad 25. El único modo para que llegue esta felicidad 25 es que yo viva conscientemente la felicidad 10. Porque mientras yo esté pendiente de la diferencia, esta crispación sobre lo que no es, no me dará lo que es. El único modo que tengo para que se desarrolle algo que es ejercitándolo. Ejercitando lo que es, la felicidad pequeña, la 10, la que tengo. Y solo ejercitándola, viviéndola, esta crecerá hasta toda mi capacidad, hasta la plenitud. Pero si yo en lugar de vivir la 10, estoy lamentándome de la infelicidad 15, lo que estoy desarrollando es la conciencia de infelicidad. Vean, por lo tanto, cuán importante es aprender a centrarse en el aspecto real positivo, que es la naturaleza profunda de mí mismo y de los demás. Mientras yo esté viendo defectos en las personas y esté viendo a las personas por sus defectos, quiere decir que no estoy viendo para nada a la persona. No estoy mirando de verdad a la persona, no estoy tratando de descubrir la verdad profunda, la identidad profunda de la persona. Yo he de partir de mi verdad presente, y mi verdad presente es que yo soy una expresión actual, constante de esta inteligencia y poder divinos, y que todo yo soy básicamente positivo, como expresión de lo divino que soy. Y mientras yo no viva esto positivo como positivo, esto no podrá crecer. Esto nos recuerda aquellas frases del Evangelio en que se ensalza la sencillez, la simplicidad, la humildad, no el rebajamiento, no la humillación, sino la auténtica simplicidad, la verdad como camino para crecer y llegar hasta Dios. Mientras yo esté pendiente de lo que deseo, de mis ambiciones, de mis pretensiones, esto está hinchando mi actitud. Y estar viviendo en lo que no es, me impide vivir y crecer en lo que realmente es o soy. Cuando yo vivo simplemente lo que soy con toda el alma, entonces vivo mi verdad, vivo de un modo sencillo pero intenso. Y esta simplicidad es la que permite que todo lo que está en marcha en mi interior encuentre camino libre para crecer, para desarrollarse. Cuanto más yo cree en mis ideas de superioridad, más estoy bloqueando para la expresión espontánea de lo que Dios está queriendo expresar a través de mí. Todo lo que son defectos de las personas son resultado de la comparación mental que hacemos de la persona con un modelo ideal que tenemos en la mente. La persona egoísta no es egoísta. Egoísmo es el nombre que damos a un modo de dos cualidades básicas, positivas. Es un amor a sí mismo
que es positivo, profundamente positivo, pero que queda reducido a esta área de sí mismo, en lugar de vivirse de un modo más amplio, en un valor colectivo. Pero este amor que la persona tiene para sí mismo es totalmente positivo. Aparece como negativo al compararlo con el amor vivido a una anchura mayor, vivido a un nivel más amplio, más inclusivo. Pero fijémonos que el egoísmo no es nada, es el nombre que damos a una diferencia. Por esto, cuando a una persona se le dice que no sea egoísta, es como si se estuviera haciendo un sermón a una pared. No sirve para nada porque no tiene sentido, porque estamos diciendo a la persona algo que no es. Si nosotros, en propia persona, queremos modificar eso que se llama egoísmo, si alguien nos ha dicho que somos muy egoístas, y queremos modificar esto, no hemos de hacer ver que pensamos menos en nosotros y que pensamos más en los demás, porque esto simplemente cambia las apariencias, pero no lo que yo pueda ser yo. No es cambiar la acción exterior, sino es cambiar la motivación, la causa de la acción. Hasta que yo no cambie la causa de la acción, no habrá auténtico cambio. Si mi problema es que yo estoy encerrado dentro de un campo restringido de intereses, de amor, yo he de vivir más conscientemente esta gama que estoy viviendo ahora, para que, ahondando en ella, pueda ampliarse. Porque si yo pretendo interesarme de repente por los demás, por un gesto de mi voluntad, yo estaré jugando al escondite conmigo mismo. Solamente se puede crecer después de pasar los grados anteriores. Se crece por desarrollo, no se crece cambiando algo exteriormente. Y la única forma que tengo para crecer es ejercitar mi desarrollo actual, lo que yo soy actualmente. Si queremos que una persona deje de ser egoísta, hagamos que viva de un modo más consciente y más pleno su propia realidad. Hagamos que aquella persona se sienta ella como persona más segura, más consciente y más afirmada, y entonces veremos cómo de un modo natural crece, expande su interés, su conciencia hacia otras y otras personas. Pero en cambio, si decimos que la persona no debe pensar en sí misma y debe pensar en los demás, simplemente hacemos un cambio artificial en su mente que no desarrolla nada. Intenta sustituir lo que era un movimiento con otro movimiento, pero que se contradice con el primero, y allí no hay desarrollo. Hay imitación de una cualidad, pero no hay la cualidad, porque no hay la conciencia correspondiente a aquella cualidad. Quiere decir que en todo hemos de partir de nuestro modo de ser, que no se trata de jugar a ser de otro modo, que hemos de descubrir que nuestra identidad, nuestra naturaleza, es en sí profundamente positiva, y que es ejercitando esta conciencia positiva como obtendremos la posibilidad de un desarrollo óptimo, que no es disimulando cosas, no es ocultando cosas, no es pretendiendo hacer algo distinto, sino viviendo de un modo consciente nuestra inteligencia junto con nuestra energía, junto con nuestra capacidad afectiva y de gozo. Es en la medida que yo ejercite esto que soy, y que lo ejercite a partir de dónde esté yo y de cómo esté yo, a partir de mi situación real presente, que es la única posibilidad para que yo crezca.
Puede ayudarnos para esto el recordar que Dios, que es la inteligencia absoluta, la energía absoluta y la felicidad absoluta, está expresándose en mí. Que son esos atributos los que está expresando. Porque esta es su naturaleza. Que yo soy básicamente esos atributos. Y que yo he de dar paso a esos atributos a través de mí. Y que toda persona con quien me pongo en contacto, lo sepa o no, lo quiera o no, es igualmente esos atributos. Y aunque esto pueda quedar ocultado bajo un mundo de zozobra, un mundo de angustia, un mundo de sugestiones de negación, de crispación, detrás de todo esto, que niega y que impide una plena expresión de esas cualidades siguen estando allí y siguen empujando para expresarse. Podríamos decir que todo el mundo es esto y que lo está expresando en la medida que puede. Y esta es la verdadera naturaleza de las personas. Y esta es la verdadera naturaleza de lo que existe. Todo es expresión activa de Dios. Es voluntad manifestada de Dios. Es Dios en forma. Es Dios revelándose a través del mundo. Es Dios que se encarna para dar forma a esos atributos esenciales de su ser. En la medida que la persona va tomando conciencia más y más de esta realidad, esto le permite dar una mayor expresión a esas cualidades. Y esa es la única perfección del hombre. Reconocer esta naturaleza y abrir paso para que esta naturaleza se exprese es lo que el lenguaje cristiano se llama unirse a Cristo, la conciencia crística, la conciencia del Verbo manifestado, y que nosotros participemos de la conciencia del Verbo. Que no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Pero no Cristo en el sentido personal, humano, sino Cristo como Verbo creador. Cristo que es la conciencia creadora que da existencia a todo lo que existe. Esta es la conciencia crística. Este es el auténtico vivir en Cristo y de Cristo. Es en el sentido del Verbo divino, que es ese nivel de unidad de la existencia. Esto hay que meditarlo un día y otro día, hay que reflexionar seriamente y comparar nuestro modo de vivirnos a nosotros y de vivir a los demás, para ver qué hemos de hacer para que vayamos descubriendo y viviendo más esta identidad profunda. Es muy importante la idea, la conciencia que nosotros tenemos de nosotros mismos y de los demás, porque siempre actuamos de acuerdo con esa conciencia que tenemos. Nadie puede expresar nada distinto a la conciencia que tiene de sí mismo. La conciencia que tiene de sí mismo interior es lo único que puede expresarse en acción, en actitud, en todo. La conciencia es el límite interno que da paso, que se exterioriza en actitudes y conducta. Si no crece la conciencia interna, no puede crecer la forma de hacer, la forma de conducirse. Por eso es tan importante que se haga día tras día una meditación seria, tratando de penetrar la verdad de esto, si es que uno intuye que es verdad, tratando de relacionar esta verdad que uno intuye con las situaciones concretas que uno vive a lo largo del día. ¿Cómo me vivo yo durante el día? ¿Me vivo realmente como esa energía, como esa inteligencia, como esa amor, felicidad a los que doy paso? ¿O me vivo simplemente como alguien que está en lucha con unas circunstancias
como alguien que está tratando de defenderse de unas personas, de unos juicios. En la medida que yo pueda ir reconociendo esa identidad mía, mi actitud ante personas y circunstancias cambiará. En la medida que yo reconozca esta identidad mía, descubriré que no hay nada que pueda herirme, que no hay nada que pueda lesionarme, que los enemigos eran solo el resultado de un juego de comparación, como hemos explicado antes. Esto nos sitúa en una perspectiva de profunda armonía con todo, porque no solo es que yo soy esa energía en expresión, esa voluntad de Dios en expresión, es que cada uno de los demás también lo es. Y detrás de las diferencias, a veces de las enormes diferencias que hay entre personas y personas, entre modos de pensar, entre modos de conducta, detrás de todas esas diferencias hay esa misma unidad, el Verbo expresándose. Entonces hemos de poder vivir, hemos de poder intuir esa unidad que hay detrás de las apariencias, esa identidad profunda de mí y del otro. Y solo viviendo esa identidad, solo reconociendo a Dios en mí y en el otro, detrás de las apariencias, empujando, tratando de expresarse según el modo personal de aquella persona, solo entonces la relación que yo establezca con aquella persona será creadora, será enriquecedora, me llenará porque estará renovando en mí un modo nuevo de percibir esta conciencia de realidad. Y yo podré despertar en el otro un poco más de conciencia de esa propia realidad de sí mismo. En cambio, mientras yo me apoye solo en las diferencias, mientras yo crea que aquella persona es tal diferencia, que la defina por lo que le falta, por el defecto, por la ausencia de algo, yo estoy creando un abismo que me impedirá comunicarme realmente con aquella persona. Un modo práctico de hacer esto es vivir el ejercicio de la constante presencia de Dios. Es obligarse a recordar que Dios está constantemente presente y actuante en mí, que es el que me está dando todo lo que yo soy y la posibilidad de expresar todo eso que Él me da, que me comunica, mi propio ser, mi identidad. Darme cuenta que Dios está ahí, Dios en el sentido más absoluto. Yo no estoy nunca separado de Dios, Dios no está nunca separado de mí. Es mi mente la que se cierra, es mi mente la que se pone de espaldas, es mi mente la que por ser pequeña y miope se limita a lo que se mueve, a la apariencia, a lo que estimula el sentido más externo, más superficial. Cuando mi mente trabaja en un plano más de intuición, más de profundidad, entonces va reconociendo que hay en mí una fuente que se está expresando constantemente. Dios que está expresándose en forma de mi yo, y de este yo surgen todas mis capacidades. Y en las otras personas igual. Dios está siempre presente. Dios es el verdadero fondo del yo de los demás. Y Dios es el verdadero fondo de todas las cosas que ocurren. Vivir la presencia de Dios a lo largo de todo el día. Un Dios que es inteligencia absoluta, que es energía absoluta, que es amor absoluto. Y que yo estoy expresando esos atributos que Dios manifiesta a través de mí en la medida que yo lo permita, en la medida que yo me abra a ello,
en la medida que mi conciencia pueda aceptar que es así. Porque si mi conciencia no lo acepta, si mi mente no lo reconoce, yo seguiré actuando en virtud del minúsculo esquema que yo tenga de mí. Es mi mente la que acepta o rechaza. Es mi mente la que se abre o se cierra, la que reconoce o ignora. En la medida que hay reconocimiento en mi mente, se abre el paso. Por lo tanto, la presencia de Dios hay que vivirla mediante este reconocimiento constante de Dios, presente y actuante, en mí y en los demás, a través de todo, en todo momento, en toda circunstancia. Y no solo es este recordar, este reconocer a través de la mente esta acción y presencia de Dios, sino que es que yo me dirija personalmente a Dios, que yo tenga una relación humana, concreta, definida, sincera con este Dios presente, con este yo absoluto, que es Dios. Que yo me dirija a Él, que hable con Él con la misma naturalidad con que yo puedo hablar con la persona que más quiero, con la persona a quien más acepto, comprendo, admiro. Que yo pueda tener ese intercambio constante, sincero. Yo, en lo que siento, en lo que pienso, en lo que busco, en lo que en mí tiene valor, que me estoy dirigiendo a este ser absoluto que está hecho de todas mis cualidades, pero en grado absoluto. O sea, no es un Dios inhumano, sino es un Dios, diríamos, humanamente absoluto, donde todas las cualidades humanas están en grado absoluto, porque el hombre no es nada más que una expresión de esas cualidades divinas. Por lo tanto, las cualidades humanas no son nada más que el testimonio de esa naturaleza divina. Y si yo tengo en mí el gusto de poder hablar con una persona, de poder compartir, de poder exteriorizar lo que siento, lo que deseo, si puedo amar a una persona, mucho más he de poder dirigirme, expresar y amar al que es la fuente del amor, al que es la fuente de la expresión. Por lo tanto, es esta práctica de la presencia de Dios, hecha mediante un reconocimiento reiterado, constante a lo largo del día, y mediante una relación personal, una oración espontánea que se mantiene con Dios. Esto es uno de los medios para ir reconociendo esta identidad profunda nuestra y de los demás, y para convertir esto en una realización efectiva, en un acto de toma de conciencia que transforma nuestro modo de sentir y nuestro modo de hacer. Esta práctica, que ha de hacerse todo el día, es bueno que se empiece con un rato especial dedicado a meditación y oración al empezar el día, para penetrar más y trabajar de un modo más particular este reconocimiento y esta actitud de contacto personal con Dios. Una práctica de unos 15-20 minutos por la mañana, dedicados solo a este reconocimiento y a este diálogo espontáneo, inconvencional con Dios, y luego durante el día ir repitiéndose esta presencia de Dios. Dios está presente, Dios está actuando en mí, y tratar de dirigirse a Él en oraciones breves pero sinceras, profundas. Cuando hay un alto en el trabajo, cuando hay momentos de descanso, aprovechar para renovar esta conciencia. Durante la primera fase del trabajo, durante el primer tiempo que uno inicia esta práctica, es necesario el esfuerzo personal.
el esfuerzo de la voluntad que uno se impone para ir repitiendo esto, ir renovando esta actitud de contacto con Dios. Y por esto uno tiene que tener un control para ver en qué medida va ejercitándose durante el día. Y por la noche puede uno repasar, ver durante el día si ha mantenido esa presencia de Dios bien o en qué medida ha aflojado, a qué es debido, qué puede hacer para que esto no se produzca al día siguiente, se mejore. O sea, un ejercicio por la mañana que es de penetración mental, reflexión profunda sobre la verdad de esa presencia activa de Dios en mí y en todo, una oración sincera, total, en que yo hablo con la máxima sinceridad con Dios, lo que me salga, lo que sienta, y luego durante el día ir repitiendo estos actos de presencia y de oración a lo largo del día, y luego por la noche este repaso para ver en qué medida se practica bien, o en qué medida se afloja, o en qué medida mejora. Cuando uno se encuentra con dificultades fuera de serie, disgustos, enfermedades, es natural que cueste poder mantener esa perspectiva nueva, porque es que uno lleva muchos años crispado, cristalizado, diríamos, en esta actitud de contraste, de lamento, viviendo más lo que no es que lo que es. Por esto, en estos momentos, lo mejor que se puede hacer es ofrecer los dolores, el malestar, el sufrimiento, el disgusto, lo que sea, ofrecerlo a Dios como una especie de oración, ya que no puedo hacer todavía lo otro, en la toma de conciencia directa de que solo Dios está expresando, solo Dios es lo real, lo profundamente real, ya que no soy capaz todavía de hacer esto, ya que yo vivo las cosas de este modo limitado, pues ahí va, ofrezco este malestar, este dolor, este sufrimiento, ofrecerlo a Dios como oración, pidiendo que Él mejore nuestra comprensión y nuestra capacidad de vivir y aceptarle a Él. Esto como, diríamos, medida inmediata. Ahora, es importante que uno trabaje esta presencia de Dios en los momentos en que no hay problema grande, problema especial. Como se trata de un cambio de actitud, siempre es mejor trabajarlo en momentos en que la dificultad no es especialmente grande, en momentos óptimos. Y si uno tiene periodos en que está bien, será en esos periodos que uno tiene que trabajar con especial interés esta presencia de Dios. Que después, durante el momento de crisis, el momento de conflicto, uno no puede mantener esto, porque esta conciencia todavía es débil dentro de uno. Esto es natural que sea así al comienzo. Pero es en la medida que uno cultive de esta manera, con la mente y con el corazón, sinceramente, esta presencia y esta relación con Dios, en los momentos que pueda, en la medida que uno esté haciendo realmente todo lo que pueda, en esa misma medida vendrá una ayuda, vendrá una asistencia, una fuerza que sustituirá nuestra falta de tiempo o nuestra falta de experiencia. Pero no hemos de esperar que esto nos venga como un regalo, porque lo que hemos de hacer es desarrollar unas facultades, desarrollar esa dimensión de la conciencia. Y el desarrollo solamente se puede producir mediante el ejercitamiento activo. Y aunque yo pida mucho que me sea dado, como esto que pido en el fondo es sustituir mi propio esfuerzo, mi propio ejercitamiento, es
por las mismas leyes de crecimiento, de desarrollo, de evolución en lo espiritual, que quizá yo no tendré la respuesta que espero, del modo que espero. Yo solamente puedo pedir cuando yo esté al límite de mi capacidad de hacerlo, para que Dios haga el resto, pero no para que haga mi parte. Yo he de trabajar todas mis capacidades al máximo, y en esta dirección de presencia de Dios igualmente, porque estamos aquí para crecer, y ya digo que solamente crecemos en la medida que ejercitamos activamente. Y es cuando hacemos realmente todo lo que está en nuestra mano para ejercitar, cuando llegamos al límite de nuestra posibilidad cierta de ejercitar, es entonces que podemos pedir a Dios que complemente, que complete lo que nosotros todavía no alcanzamos por nuestro propio desarrollo. Es entonces que la oración está justificada. Y entonces la oración recibe una respuesta que no sustituye el desarrollo, pero que da testimonio de una presencia.